Bien, en este video, que es básicamente continuación de los anteriores, vamos a abordar el estudio de las órbitas, pero ahora bajo el contexto newtoniano. Estamos diciendo bajo el contexto de la gravitación universal y de las leyes de Newton, por supuesto. Supongamos lo siguiente. El Sol, y vamos a referirnos al Sol en principio como el cuerpo central, aunque más adelante a lo mejor obviamos un poco de llamarlo Sol, y un planeta. Lo puse azul porque pudiese ser la Tierra, que inicialmente se encuentra a una cierta distancia, que llamé R sub 0, y por supuesto está sometido a la acción de la fuerza de gravedad del Sol. Es evidente que la Tierra también está aplicando una fuerza sobre el Sol, solo que el Sol tiene una masa tan grande que que el Sol no se ve muy afectado por esa fuerza, pero la Tierra sí, o lo que esté aquí, como quieran llamarlo, suponiendo que está en un punto donde la velocidad que tiene es perpendicular a la posición. Eso no ocurre en todos los puntos. Lo que sí sabemos nosotros que cuando esto ocurre, y ya eso lo vimos en otros videos hace tiempo, que cuando existe esta fuerza perpendicular a la velocidad, esta fuerza lo que va a hacer en principio es cambiarle de dirección. Más adelante, por supuesto, va a cambiar el módulo de esto, o sea, tal que en cualquier instante, o un instante después, mejor dicho, yo voy a encontrar a este cuerpo por aquí, más o menos en este lugar, con una velocidad, digamos, de esta forma, que no es igual a la velocidad inicial que tenía, y estamos hablando con una fuerza de gravedad de esta manera. Recordemos esto de que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa del cuerpo central. Vamos entonces a tratar de hacer la descripción de este sistema. De hecho, yo lo que tendría es que describir en cualquiera de los casos es la fuerza de gravedad que está soportando como producto de la interacción con el Sol. Esa fuerza de gravedad yo la puedo escribir de esta manera. O sea, ya dijimos, la fuerza de gravedad en esa ley de gravitación universal es proporcional al producto de las masas. En este caso puse la masa del Sol y puse la masa del planeta, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, y está en dirección radial, apuntando en este caso hacia el Sol. Este G que aparece aquí, sabemos que es la constante de gravitación universal, en todo caso. Puse aquí un vector unitario que lo llamé R, con ese gorrito significa que es radial, un vector unitario que está apuntando en este sentido. Por eso le puse aquí un signo negativo. Es lo que se acostumbra, poner esto de esta manera. O sea, esto es lo único que me está diciendo, que en la medida que esto se mueva, esa fuerza siempre va a estar apuntando hacia el Sol como el punto central. De hecho, la fuerza gravitacional, viendo el movimiento que tiene el cuerpo, es básicamente lo que conocemos como una fuerza central. Pero bueno, vamos un poquito más allá. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo, en este caso, esta masa que está aquí, ese planeta, lo que sea, es igual al producto de la masa por la aceleración. De tal manera que esto que está aquí es básicamente este señor, y yo lo que tendría que hacer es sustituir esto aquí en esta parte donde aparece esta fuerza, lo sustituiría por esto y encontraría una ecuación más o menos así, de esta forma. Bien, miren, es posible que alguno de ustedes no maneje muy bien los vectores, aunque ya a esta altura ya deberían estar más o menos homogenizados ese entendimiento. Sin embargo, bueno, yo hago esa suposición, como no los tengo aquí de frente, directo, espero que algún día esto sí lo podamos hacer. Lo que yo hice para llegar a esta expresión que está aquí es ver que la fuerza de gravedad solamente tiene componente en la dirección radial. La aceleración pudiese tener componente en ambas partes, de tal manera que la aceleración tangente tiene que ser igual a cero, porque la aceleración tangente tendría que ser proporcional a la componente de la fuerza en la dirección tangente, pero de acuerdo a lo que dije aquí, no hay componente en esa dirección, y por lo tanto la aceleración en esa dirección, en la dirección tangente, quiere decir perpendicular a la fuerza, esa aceleración es igual a cero. Entonces lo único que me resta es decir que la aceleración, básicamente al aplicar esto, solamente va a tener una componente radial, y esa componente radial, si uno introduce esta parte aquí, simplifica la masa del planeta que aparece por ahí, utilizando este tipo de cosas, va a ser esto. Básicamente lo que tengo ahí son
dos ecuaciones que necesito resolver para obtener la ecuación de la trayectoria que va a seguir ese cuerpo. Significa encontrar R en términos del ángulo θ. Esas soluciones aquí no son tan fáciles. Digamos que el nivel de cálculo aquí no me deja, digamos, resolver esto aquí, porque lo resolvería, perderíamos tiempo, porque se trata de lo que uno llama una ecuación diferencial, y ecuaciones diferenciales a este nivel no la podemos poner en general. Puede ser que alguno de ustedes sepa efectivamente cómo resolverla, pero no todo. Tengo que hablar en general. Y entonces solamente me voy a referir a los resultados de cada una de estas cosas, a los resultados, y es de donde nosotros vamos a sacarle provecho. Digamos, de la ecuación de arriba, uno tiene un resultado bien interesante. Ese resultado es el que me dice que R multiplicado por la componente de la velocidad tangencial, y por eso lo puse así, es sencillamente una constante. La velocidad tangencial, cuando me refiero a la velocidad tangencial, me refiero a la componente de la velocidad que es perpendicular a la fuerza. No sé si recuerdan en uno de los videos de las clases anteriores, en la segunda fase, hablábamos efectivamente de las componentes de la fuerza, cómo afectaba el movimiento, donde aparecían aceleraciones tangenciales, donde aparecían aceleraciones radiales. Pero bueno, entonces, volviendo a lo nuestro, les digo que esto me va a llevar a hablar de una constante que tiene esta forma. Significa que R multiplicado por la velocidad tangencial en cualquier punto tiene exactamente el mismo valor. La otra ecuación, más complicada todavía, y la pongo sencillamente como referencia, ni se preocupen en tratar de escudriñar esto, a menos que quieran hacerlo por curiosidad. La otra ecuación es esa ecuación diferencial de la que yo le hablaba, una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal, no sé qué cosa, todas aquellas propiedades que tiene ahí, y esto no lo vamos a resolver aquí. Yo de aquí lo que voy a tomar, así como lo hice por aquí, por esta parte, voy a tomar es sencillamente la solución, que sorprendentemente esa solución tiene esta forma. Aquí se ve muy complejo cuando pongo esta forma que aparece aquí. Tiene esta forma. Fíjense que aparece inclusive el coseno de este ángulo. Recuerden más o menos que con una estructura así muy parecida a esto aparecieron las ecuaciones de las cónicas, o la ecuación con la que describimos las cónicas, y por supuesto tanto la elipse, y ahora parece que quiere de alguna manera aparecer aquí. Y digo, ¿por qué quiere? Es porque imagínense esta cantidad que está aquí, R sub 0, eso es digamos una condición inicial, esto no va a variar nunca, es una constante. B sub 0 es la velocidad que tiene este señor aquí, que por cierto la puse perpendicular porque era el punto donde yo quería comenzar. También una condición inicial es una constante. G es la constante de gravitación universal, y esta M que está aquí, para el caso del sistema solar, es la masa del Sol. O sea, todo esto que está aquí es una constante, ¿de acuerdo? Pero si le estoy restando -1, sigue siendo una constante. Eso significa que yo puedo hacer una definición aquí bien importante, y la definición es que a toda esta constante que está aquí la voy a llamar épsilon, con la sospecha de que tiene que ver con ese épsilon del que estábamos hablando anteriormente. Y de hecho, miren si es así. Si yo hago esta sustitución aquí en esta ecuación, que por cierto viene de resolver esto que está aquí, y eso no se resuelve en 2 pasos. Hay que hacer un poco de número y un poco de operaciones ahí para llegar a esto, pero les aseguro que esta es la respuesta correcta, que esta es la solución de esa ecuación. Cuando yo introduzco ahora esto que está aquí, voy a tener una cosa así de esta forma. 1 más épsilon coseno de θ. ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa que la ecuación de la cónica. Esto es el resultado de aplicar la ley de gravitación universal. Este es el resultado que parcialmente obtuvo Kepler cuando describió las órbitas por primera vez, solo que para Kepler este épsilon que estaba aquí tenía que estar entre 0 y 1, porque él describió sencillamente elipse. De hecho, lo que se estaba reflejando en las leyes de Kepler, en toda su teoría, en todos sus textos, es que efectivamente aquí hay una interacción con el cuadrado de la distancia. No lo dijo él, lo dijo Newton mucho más adelante, pero es que es la sospecha de que eso estaba ocurriendo y de que había una interacción. Eso quedó ahí como esa curiosidad que llevó al desarrollo básicamente de esta teoría de gravitación universal, y que por supuesto es la que dio respuesta a todo esto, porque ahora yo puedo hacer un seguimiento
de ese planeta que comenzó básicamente con estas condiciones iniciales, que se encontraba a una distancia R sub 0 y con una velocidad V sub 0 perpendicular, por cierto, a R sub 0, en todo caso. Y cuando hago esto, encuentro que el R justamente es la ecuación de las cónicas. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Básicamente, que la trayectoria que debe seguir un planeta o un astro que está en órbita, que está afectado por la fuerza de gravedad de un cuerpo central, es básicamente una de esas cónicas que nosotros conocemos. Digo una de esas cónicas que nosotros conocemos porque recuerden que para obtener la circunferencia, para obtener la hélice, la parábola o la hipérbola, nosotros lo único que teníamos que cambiar era el valor de épsilon. Si quedaba de esta forma era un círculo, si quedaba de la otra era una hélice y así sucesivamente. Entonces la naturaleza nos está restringiendo ahora las trayectorias de los entes que están interactuando justamente a las 4 cónicas esas de las que hablamos anteriormente. Y si se quiere, a 2 cónicas, porque hay 2 de ellas que son muy difíciles de conseguir en la realidad como tal. Lo que sí está apareciendo ahora, que no es igual a lo que teníamos anteriormente, es que ese épsilon, tal como lo estamos planteando, aumentó si se quiere, el rango de valores que puede tomar. Fíjense cómo fue aumentando. Resulta que cuando hablábamos de las leyes de Kepler, ese épsilon tomaba valores comprendidos entre 0 y 1. Y estaba restringido a hablar básicamente de hélice, no se salía de ahí, de esa parte. Cuando hablamos de geometría analítica, vimos que habían posibilidades en cuanto a curvas geométricas de que ese épsilon tuviera un rango más grande todavía. Y cuando tenía ese ángulo más grande, podíamos distinguir entre un círculo, una hélice, una parábola y una hipérbola. Pero ahí estábamos en el ámbito de la geometría analítica, estábamos en el ámbito ahí teórico, no fantasía, pero solamente estábamos viviendo ahí de manera matemática. Ahora tenemos una descripción real. Estamos poniendo las cosas ahora con una interacción física. Y cuando hablamos con una interacción física, resulta que este rango se amplió más. Se amplió más porque épsilon, de acuerdo a esta expresión, puede tomar valores comprendidos entre -1, cuando esto es igual a 0, cuando b sub 0 es igual a 0, e infinito. Puede tomar todos esos valores de allá de infinito. Ya sabíamos que cuando es mayor que 1, empezamos a hablar de parábolas, de hipérbolas y qué sé yo, pero ya ahí mayor que 1 no teníamos restricción en cuanto a la geometría. Esto, vuelvo y repito, lo que me está diciendo que ahora están permitidas órbitas de todo tipo, bueno, de todo tipo no, de todo tipo que cubran en todo caso la familia de las cónicas, que puedo tener órbitas cerradas como son círculos o circunferencias, quise decir, circunferencia y elipse, pero también puedo tener parábola e hipérbola, que son órbitas abiertas o trayectorias abiertas, como quieren llamarle, en todo caso. Esto nos pone en la siguiente posición de analizar cada una de las trayectorias a partir del rango de valores que puede tomar. O sea, vamos a dividir este rango de valores en una forma, si se quiere, de cómo clasificar las trayectorias, las órbitas o como quieran llamarle. Recuerde que el épsilon las clasifica de alguna manera. Entonces, nosotros podríamos dividir, conocíamos de 0 a 1, que eran las hélices. Conocíamos cuando era igual a 1, que estamos hablando de parábola. Conocíamos de mayores que 1 cuando estábamos hablando de la hipérbola, pero ahora resulta que aparece este valor -1 aquí, que hasta el momento no tiene una interpretación como tal. Pero vamos a ver qué sucede con ella. Nuestros rangos irían entonces de -1 a 0, de 0 a 1, donde estaríamos hablando, como sabemos, de las elipses, de 1 de mayor que 1, que estaríamos hablando de parábola y de hipérbola. Vamos a hacer un análisis de cada una de ellas. En este primer rango, de -1 a 0, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación quedaría así, de esta forma. A propósito, cambia aquí, en vez de ponerle tita, le puse alfa. ¿Por qué lo puse así, de esa manera? Cuando nosotros estábamos hablando de la hélice, vimos que había una manera de que esto apareciese de esta forma.
de que apareciesen aquí esto negativo. Y cuando estas dos cosas aparecían negativo, lo que estamos diciendo es que estamos tomando como R sub 0 la distancia mayor en una elipse, la distancia mayor al foco central, al foco de donde se está tomando, donde estamos ubicando el Sol, por ejemplo, donde estamos ubicando el cuerpo central. Que esto que está aquí sería sencillamente algo así como Q sub 0, la mayor distancia, y no sería el epsilon 0 como lo pusimos en algún momento. Que esto me está midiendo básicamente una elipse, como lo dije anteriormente, que la comienzo a medir, o sea, que tomo como punto inicial el punto más alejado. Por ejemplo, estaría, sí, con el punto más alejado, que lo puedo escribir así de esta forma. Este señor es igual a este, pongo esto con el punto más alejado y resulta que de ahí ahora yo puedo definir el rango de velocidades iniciales que debe tomar un cuerpo para que se muestre en esa figura que sería básicamente una elipse, pero que yo la estoy midiendo desde aquí, desde este punto más alejado. Estoy diciendo de aquí lo siguiente: si agarro esto que está aquí y despejo a este señor en ese rango de velocidades, perdón, en ese rango de valores de epsilon que hay aquí, yo tengo que, para que esto ocurra así de esta manera, la velocidad tiene que estar comprendida entre 0 y raíz de gm R sub 0. Por cierto que esto es algo así como la velocidad que debería tener en una circunferencia, pero ahorita la vamos a ver. ¿Qué significa 0? Significa que si esto está aquí y hay velocidad 0, aquí no va a ocurrir absolutamente nada, sino que este señor va a caer directamente sobre el cuerpo central, se va a ir directamente hacia allá porque no hay velocidad en cualquiera de los casos. Estamos diciendo entonces, mira, un epsilon igual a -1 es el caso de un cuerpo colocado aquí que se va a ir sencillamente en caída libre de aquí hasta el centro de este señor. Pero vamos a ubicarnos en situaciones un poquito más físicas. Esto me dice que para otros rangos de velocidad, que para otros valores de velocidad, este señor va a comenzar a describir una elipse, pero desde el punto más alejado. Ese punto nosotros lo llamamos, si fuera el Sol, lo llamamos afelio, si fuera la Tierra lo llamamos apogeo, si fuera cualquier astro lo llamamos apoastro en cualquiera de los casos. Que el R sub 0, vuelvo y repito, es el punto más lejano y esto va a ser una trayectoria así, de esta forma. Va a pasar por aquí, por el punto más cercano, que podría ser el perihelio, el perigeo o el periastro, en cualquiera de los casos. Y aquí sucede una cosa bien importante o bastante interesante. Miren esta distancia que hay aquí. Y yo estoy poniendo aquí un cuerpo central de unas dimensiones pequeñas, porque se me ocurrió poner unas dimensiones ahí pequeñas. Pero ¿qué tal si este cuerpo tiene unas dimensiones tal que su radio sea mayor que Q sub 0, este Q sub 0 que dijimos que era el periastro? Esto significa que si el radio de este señor es mayor, esto se va a salir aquí de la elipse. O sea, el recorrido de este señor va a estar frustrado por la presencia del astro. Digamos algo así como esto. Si en vez de tener este astro aquí, tengo un astro así de esta forma y yo lanzo este cuerpo desde aquí, este astro va a ser esto. Perdón, este cuerpo va a ser esto. Y va a caer aquí. ¿No les recuerda esto algo? Esto es lo que nosotros llamamos básicamente movimiento parabólico. No lo confundan con la parábola de la que hablamos anteriormente. Esto es lo que nosotros llamamos básicamente lanzamiento de proyectiles. O sea, lanzo un cuerpo de esta manera horizontal y va a seguir esta dirección. Va a seguir esta trayectoria, pero por supuesto si se encuentra en la superficie del astro va a chocar ahí, va a caer. Esto sería básicamente la caída de un cuerpo sobre un astro cuando pasa con una velocidad de este estilo. Si esto lo ponemos todavía un poco más pequeño, nosotros estaríamos viendo básicamente esto. H mucho menor que el radio de este señor. Yo estaría hablando de distancias aquí que para nosotros serían algo así como la distancia de un edificio de donde nosotros tiramos una piedra a la superficie de la Tierra. Esto me daría básicamente algo así. ¿Recuerdan qué es esto? Esto es el tal movimiento parabólico que nosotros veíamos anteriormente. Quiere decir que si nosotros lanzamos una piedra, y la voy a poner de esta manera, horizontal, nosotros vemos que lleva una trayectoria que decimos que es una trayectoria parabólica, cuando en realidad esa trayectoria es parte de una órbita que ella podría conseguir si la Tierra no tuviese, por supuesto, estas dimensiones, en todo caso.
Repito, ese movimiento parabólico es parte de este movimiento, y esta cosa que yo veo aquí, esta trayectoria que yo veo aquí, es la trayectoria frustrada que debería tener este señor. Eso está ocurriendo básicamente cuando yo estoy considerando un rango de valores de la excentricidad entre -1 y 0, en la cual se alcanza con velocidades comprendidas entre 0 y un rango máximo que es Gm sobre R sub 0. Y vamos a ver quién es este señor. El segundo caso. ¿Cuál sería el segundo caso? Bueno, cuando epsilon es igual a 0. Pero mira, cuando epsilon es igual a 0, si este señor que está aquí es 0, yo lo quito de ahí, lo que me queda es que R es igual a R sub 0, y ese R sub 0 básicamente es un radio. Y si se mantiene constante, yo lo que tengo es un movimiento circular uniforme. Tendría una órbita, en cualquiera de los casos, totalmente circular. Es una de las órbitas más raras y creo que casi ni se pueden conseguir en todo caso. Si eso ocurre, la velocidad también se mantiene constante, y en última instancia yo lo que tengo es un movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme donde puedo calcular esta velocidad ahora, y esa velocidad me daría algo así, de esta manera. O lo puedo calcular de aquí, de la forma que tiene la excentricidad, porque cuando pongo, debería estar aquí, cuando pongo la excentricidad aquí, yo puedo hacerlo después y me voy a encontrar cuál es el rango de velocidad, que no va a ser un rango de velocidad, va a ser una velocidad única, que tendrá que ser algo así como 2pi por r dividido entre el periodo. Aquí, por cierto, cuando hacemos esto, aparece la tercera ley de Kepler, para el caso de que estamos viendo un movimiento circular. Aparece la tercera ley de Kepler, casi directa en todo caso. Eso sale de todo esto que está aquí. En todo caso, rectificando aquí esta parte, si epsilon es igual a 0, esto tiene que ser igual a 0, y cuando pongo esto que está aquí igual a 0, resulta que la velocidad de ahí es G por M sobre R. Es la velocidad con que debe moverse un objeto que esté sometido a la acción de la gravedad de un cuerpo central y se esté moviendo básicamente en una circunferencia. Esta velocidad es única, ¿de acuerdo? Y cuando dije que esta velocidad la pongo en términos de este señor que está aquí, sencillamente estoy utilizando aquello de que la longitud de este señor es 2pi por r y estoy dividiendo entre el periodo. O sea, puedo hacer combinaciones de esto, y efectivamente cuando combino este señor con este que está aquí, me encuentro básicamente la tercera ley de Kepler, donde aquí aparece una constante. Esa constante dijimos que es la misma para todos los cuerpos que están en el sistema solar. Si en el sistema solar hubiese un cuerpo en una trayectoria circular, bueno, inmediatamente nosotros tenemos esa constante que es 4pi cuadrado gm sobre a al cubo. Fíjense que A, en todo caso, que es el semieje mayor, si sacan la cuenta por ahí se van a dar cuenta que esto es el promedio entre la distancia al afelio y la distancia al perihelio, o la distancia al periastro y la distancia al apogastro, en cualquiera de los casos. Movimiento circular uniforme, dije. Como les dije, les adelanté ahí, dentro de la astronomía las órbitas perfectamente circulares son una rareza. Suelen quedar restringidas al plano teórico para hacer cálculos o hacer comparaciones en todo caso. Sin embargo, muchos cuerpos celestes siguen órbitas con excentricidades muy bajas, tal que, según el nivel de precisión exigido, en muchos casos nosotros pudiésemos tratarlas sencillamente como círculos perfectos para fines prácticos. Por ejemplo, los satélites geoestacionarios siguen órbitas ecuatoriales alrededor del ecuador, manteniéndose básicamente una distancia fija. Sin embargo, hay muchas interacciones que hay ahí que lo sacan, y el hecho de que la Tierra no es totalmente homogénea también hace que esas órbitas no sean círculos perfectos, pero tendrían a lo mejor una excentricidad 0,000 no sé cuánto, y que para fines prácticos dependiendo de la posición con la que uno quiera trabajar, la puede tomar efectivamente como una órbita que es una circunferencia perfecta. La mayoría de los planetas y satélites naturales siguen trayectorias, órbitas con excentricidades bastante bajas, y así que en una primera aproximación uno la pudiese tomar efectivamente como si fuesen órbitas circulares. Este era el segundo caso. Vamos al tercer caso. Epsilon está entre 0 y 1. Bueno, esto es lo que hemos tratado siempre. Esta es la ecuación efectivamente de una elipse. Es esta de las cónicas con esta restricción que está aquí. Esto es lo que
tenemos para la hélice, que en todo caso esto es lo que ocurre con la mayoría de los planetas, con la mayoría de los cuerpos que nosotros vemos en el sistema solar. Ahí decimos, bueno, en el sistema solar y en otros sistemas donde hayan cuerpos orbitando. Los cuerpos ligados gravitacionalmente al Sol barren prácticamente todo el espectro de valores de excentricidades. Importante esto, en el límite inferior, o sea, cuando estamos hablando de valores cercanos a cero, se encuentran los planetas, cuyas órbitas casi circulares presentan excentricidades muy cercanas a cero. Chévere, 0.0 tanto, creo que el de la Tierra 0.016, es cuestión que ustedes las busquen por ahí en una tabla, en cualquier parte lo pueden conseguir. Por su parte, los asteroides del cinturón principal ocupan el segmento intermedio con excentricidades moderadas del orden de 0.2 a 0.4, unas hélices que no son tan pronunciadas. Se exhibe el perfil elíptico, pero también tendiendo bastante a circunferencia. Hacia el espectro superior, quiero decir, hacia los valores cercanos a 1, están los cometas de corto periodo, que presentan órbitas relativamente estiradas, son hélices bastante estiradas, son periódicos de paso, con valores del orden de 0.80 o 0.97. Finalmente, en el límite de este segmento, lo alcanzan los cometas provenientes de la nube de Oort. O sea, en ese caso estamos hablando de órbitas que tienen excentricidades muy próximas a la unidad, pero no llegan a la unidad, muy próximas a ella. Esto nos está diciendo básicamente que las órbitas son extremadamente alargadas y bastante achatadas en comparación con su recorrido. Y muchas cosas se pueden derivar ahí en cuanto a la velocidad si aplicamos los conceptos que vimos anteriormente, que si bien la velocidad de esos cometas es relativamente grande cuando están cerca del Sol, cuando se alejan por allá a la parte donde viven, en la nube de Oort, donde sea, la velocidad baja bastante. La velocidad inicial con que se debe comenzar un movimiento como este, por supuesto, si lo estamos tomando aquí en el perihelio, en el periastro, en el punto más cercano, está comprendida entre este valor, que es el valor que tenía en el caso de la circunferencia, y este otro valor que está aquí, que aparece como un extremo. De hecho, pongo aquí que no lo alcanza para que se mantenga este tipo de trayectoria. La siguiente trayectoria, otra rareza más, es cuando epsilon es igual a 1. Cuando epsilon es igual a 1, lo que tenemos es una parábola. En ese caso, la ecuación es esta que aparece aquí. La velocidad toma un valor bien preciso porque me dice que cuando esto es igual a 1, la velocidad inicial para que alcance este tipo de trayectoria, que de hecho va a ser una parábola, que ya lo dijimos anteriormente, tiene que ser igual a la raíz de 2g por m sobre r. Es el extremo. Aquí comienzan las trayectorias abiertas. De hecho, que ocurre en 180 grados, o sea, cuando está del otro lado de donde se inició, que cuando esto es 180 grados, tendríamos que el coseno de 180 es menos 1 y esto me daría algo así como infinito. Me daría que R es infinito, lo que me está diciendo ya de entrada que esto corresponde a una trayectoria abierta, a una órbita abierta, si lo quieren ver así de esa manera. Estamos hablando de que un cuerpo que inicia una trayectoria de esta con una velocidad de este estilo se va en un viaje sin retorno. Se va para allá, desaparece, no tiene manera de volver según esto que aparece aquí. Tendríamos más o menos una trayectoria así como esta. Este de aquí se va en esta trayectoria parabólica cuando la velocidad es justamente esto que está aquí. Y bueno, lo voy a poner así, esta parte de aquí, porque muchos viajeros vienen desde por allá muy lejos, qué sé yo, no necesariamente ligados al Sol, sino que vienen, se acercan al Sol, cambian un poco su ruta y luego salen disparados por aquí y se perderán por allá hacia el infinito. Al igual que las trayectorias circulares, que las órbitas circulares, las trayectorias parabólicas son cosas muy raras. Es difícil, o sea, que un cuerpo alcance ese valor tan preciso. Pero nos sirve sencillamente para indicar que estamos en el límite de la velocidad de salida mínima para que el cuerpo escape sin retorno. Por cierto, que si estoy hablando de un planeta y este R sub 0 yo lo hago coincidir con este valor que sería el radio del planeta,
yo lo que terminaría hablando aquí de una cosa que se conoce con el nombre de velocidad de escape. La velocidad de escape sería la velocidad que habría que imprimirle a un cuerpo que esté en la superficie de ese planeta, supongamos en la Tierra, para que con un solo impulso se perdiera en un viaje sin retorno. Eso es muy difícil hacerlo. De hecho, la velocidad de escape se utiliza más bien para caracterizar los cuerpos centrales, su densidad, su masa, qué sé yo. Cuando damos la velocidad de escape de un planeta o de la luna, de un astro, lo que sea, con eso tenemos más o menos la imagen de las características dinámicas que tiene el planeta. Pero también esa velocidad de escape nos sirve para explicar cosas como hay cuerpos que no tienen, cuerpos en el espacio, quiero decir, que no tienen atmósfera o que su atmósfera tiene tal composición. Resulta que las moléculas están vibrando, se están moviendo continuamente. Hay toda una agitación térmica, si lo quieren ver así. Si alcanzan velocidades que superen la velocidad de escape del planeta, seguro que esas moléculas van a salir de ahí. Y van a ir saliendo, pasarán todos los años y el cuerpo se va a desprender o se desprende de la atmósfera como tal o sencillamente la filtra. Hay moléculas que se quedan porque no tienen suficiente movimiento y otras se quedan para ahí. De tal manera que, hablando de la gravedad y de la velocidad de escape, cobra importancia inclusive en la definición de la atmósfera de un planeta. Eso vale la pena revisarlo ahí con cuidadito porque yo sé que muchas cosas pudiesen salir de ahí. En este caso, bueno, se me ocurrió que podríamos poner algo así como esto para indicar la importancia de lo que sería la velocidad de escape. Y el último caso que vamos a tratar aquí es el de épsilon mayor que 1. Estamos hablando de una trayectoria hiperbólica. Estamos hablando de un cuerpo que escapa, de un cuerpo que se sale, que se va de una vez, de nuevo aparece efectivamente esto como la ecuación, pero ya épsilon, repito, es mayor que 1. En este caso encontramos que la velocidad tiene que ser mayor efectivamente que 2gm sobre r. Cuando esto ocurre, esa velocidad inicial ocurre, el cuerpo, sí, sabemos que va a seguir por allí en un viaje sin retorno, mucho más rápido que lo que sucedería en un caso de una órbita parabólica. Tanto así que lo que nosotros plantearíamos aquí, y se los planteo a ustedes que los hagan, que la condición para que este señor alcance para que alcance la condición de un viaje sin retorno es que esto que está aquí sea 0, o sea que E multiplicado por el coseno de un ángulo crítico que no se cae me diese menos 1. Si eso ocurre, efectivamente R tiende a infinito. Ese ángulo yo lo puedo obtener a través de esta condición y eso sería el arco coseno de menos 1 sobre épsilon. Ya sé que esto sería algo mayor que 1 y cuando hago eso encuentro que ese ángulo tiene que estar entre 90 y 180 grados. Repito, entre 90 y 180 grados. 180 grados por allá, 90 es cuando este señor esté aquí todo planito. En todo caso, dependiendo del valor de la velocidad inicial, ese ángulo se va a hacer pequeño o se va a hacer grande y entonces vamos a ver efectivamente que esta curva que está aquí se va a abrir o se va a cerrar un poquito. Y en casos extremos, mientras esta velocidad es mayor, esta curva que está aquí tiende a una horizontal. Esto, por cierto, es el caso, son los valores típicos de lo que llamamos cuerpos interestelares. Lo que explica por qué no están ligados a nuestro sistema solar, sino que van a pasar por aquí, van a modificar un poquito su trayectoria y seguirán hacia allá. Y dependiendo inclusive de la velocidad, nos vamos a encontrar que las trayectorias casi que serían imperturbables. También depende no solamente de la velocidad, sino como ven aquí, depende de esta posición. Mientras más lejos esté este señor tiende más a ser hiperbólico, pero peor aún, mientras más lejos esté este señor, esta curva que está aquí tiende a ser básicamente una línea así plana. Y si es plana, estaríamos diciendo, bueno, que no está perturbado. Y eso se explica fácilmente utilizando la ley de gravitación universal, que me dice que la fuerza que está soportando el cuerpo que está pasando por ahí depende del inverso del cuadrado de la distancia. Si yo esta distancia
la hago cada vez más grande, esa fuerza se debilita y por supuesto la interacción con el cuerpo que está pasando por allí cada vez es menor. Digamos, sería algo así como la interpretación física que hacemos en ese caso. Para hacer un recorrido sobre esto, órbitas en el sistema solar, aquí les presento más o menos un dibujo, una clasificación. El sistema solar, órbitas tipo 1 son más o menos las órbitas de los planetas con excentricidades comprendidas entre 0,01 y 0,2, y aquí lo que estoy poniendo es el extremo del planeta Mercurio. Cometas de corto periodo, esos que se mueven más o menos así en unas órbitas alargadas y tienen excentricidades entre 0,3 y 0,8. Cometas de largo periodo muy alargados, muy alargados, y tienen excentricidades del orden de 0,9, 0, no sé cuánto. Cometas no periódicos, esos que van a pasar una vez por allí, esos cometas que a lo mejor arrancaron siendo periódicos, pero en la medida que van entrando al sistema solar interactúan con planetas grandes que hay, que les cambia la excentricidad y aparecen efectivamente con excentricidades entre 1 y 1, entre 1 y 0,2, en cualquiera de 0,2, en cualquiera de los casos. Cuando esto ocurre, si el si el cometa o lo que sea venía por aquí, cambia aquí en esta parte con una excentricidad de este tipo y sigue en una trayectoria sin retorno. Si no se altera más adelante, ese cometa está destinado a salir del sistema solar como un viajero interestelar en cualquiera de los casos. Y por último tenemos aquí estos cuerpos que pueden tener excentricidades mayores que 1,02. Yo puse 1,02 por poner un límite bajo, pero aquí estaríamos hablando de excentricidades más altas, de 2, de 2,5, de 4, de lo que sea, y esos son los llamados visitantes interestelares, porque si se fijan aquí, las órbitas serían cosas así más o menos de este estilo que están aquí, que serían poco perturbadas por el Sol, y ahí estaríamos diciendo, ese señor no está ligado al sistema solar, no está ligado al Sol como tal. Lo último que yo quería presentarles aquí, y que solamente lo voy a dar así como básicamente un ateo, porque verdad que no quería introducir en más cosas, son algunas características de las órbitas. Las órbitas realmente tienen como 5 o 6 parámetros con los que uno las clasifica y las determina y las características. Por supuesto, aparece la excentricidad, aparecen otras cosas ahí, pero aparece la orientación. Resulta ser que las órbitas de los cuerpos en el sistema solar no vienen todas en un plano, eso lo dijimos por allá al principio, en el primer video, no vienen en un plano, todas tienen planos diferentes, muy parecidos, pero que donde se toma el plano de la órbita de la Tierra, que lo conocemos como la eclíptica, como la referencia. Y entonces vemos la inclinación que tiene cada uno de ellos con respecto a ese plano, y entonces aparece este parámetro que le pongo aquí, que se conoce precisamente como la inclinación, en cualquiera de los casos. Si eso ocurre, resulta que la órbita toca el plano de la eclíptica en 2 puntos. Entonces, bueno, se dice que si va de sur a norte o de norte a sur, se habla de unos nodos, que son estos puntos que aparece aquí, y aparece efectivamente una línea entre ellos. Estos 2 puntos unidos por estas líneas también marcan una propiedad de orientación de la órbita, en todo caso, de la órbita tal que aparece aquí lo que llaman la longitud del nodo mayor, algo así. Se me olvidó ponerlo ahí en esa parte, disculpen esto. De todas maneras, no quería dar tantas cosas como estas, sino que quería, en última instancia, era dejar ver que no todas las órbitas están en un plano. Es más, que esas órbitas no están en un plano, ninguna comparte un plano, a pesar de que en su mayoría todos esos cuerpos que están en el sistema solar nacieron del disco protoplanetario. Pero sin embargo no comparten el mismo plano y siempre tienen ligeras inclinaciones. Ligeras inclinaciones tienen ligeras, también orientaciones. Y eso es prácticamente lo que ha pasado en cuanto a la evolución. Es posible que alguno de estos cuerpos hubiese compartido efectivamente el mismo plano, pero llegó un momento que hubo una catástrofe, que hubo un choque entre ellos, que algo pasó entre esos señores y esta cosa se fue acomodando hasta que llegó hasta nosotros en ese estado evolucionado donde todos están así libres cada uno del otro, que rara vez
chocan, que rara vez se pueden presentar esas colisiones, aunque no están negadas. Esas pueden existir. De hecho, cada vez que aparece un asteroide por ahí o un cometa con una excentricidad un poco rara, entonces bueno, empiezan a seguirlo por el miedo de que nos pudiese afectar de alguna manera. En todo caso, no quería poner más cosas aquí al respecto. Yo creo que con lo que tenemos en toda la otra recorrido del video basta, pero sí quería que quedara claro que además de la excentricidad y del semieje mayor como características de las órbitas, sobre todo la excentricidad, además de eso hay otras cantidades que tienen que ver efectivamente con la orientación de la órbita, que en última instancia es con las cuales nosotros terminamos de clasificar o de distinguir una órbita en particular. Bien, y con esto terminamos este tema. Espero que sea de bastante provecho para ustedes y mucho éxito en esta etapa de las Olimpiadas.